Sí le vemos y sí le escuchamos, doctora, por si ¿Sí se ve acaso. la presentación? Ah, ya, ahí sí. Sí se ve, no hay Ya, ningún listo. problema. Ya, ok. Bueno, buenas tardes con todos. El tema a tratar hoy es efectos adversos fetales en la colestasis intrahepática del embarazo. Como introducción, bueno, más que todo escogí este tema porque es un tema poco conocido por los médicos generales, incluso por todos los médicos, ¿no? Es una patología que no es muy conocida, que nadie lo sabe interpretar ni lo diagnostica. Por eso lo escogí, ¿ya? Como introducción, la colestasis intrahepática del embarazo es la enfermedad hepática más común de la embarazada, ¿ya? Esta se presenta por lo general en el final del segundo trimestre del embarazo y en el tercer trimestre, ¿ya? Se caracteriza principalmente por prurito a nivel de las palmas de las manos y planta de los pies, ¿ya? Es un prurito que no se acompaña de rash. Además, esta enfermedad se caracteriza por un aumento de ácidos biliares y de transaminasas. En realidad, el tratamiento de esto, que lo vamos a ver más adelante, va a ser a base del ácido ursodesoxicólico. Lo que más nos interesa en esta charla va a ser las complicaciones perinatales que va a originar esta patología. Entre esas va a ser el parto prematuro, lo vemos aquí, el líquido amniótico teñido y lo más temido que no debería producirse sería la muerte fetal, ¿ya? Entre eso vamos a hablar sobre el caso clínico. Tenemos a una paciente embarazada de 34 años de edad que acude a la emergencia del hospital, en este caso del Alfredo Pulso, donde estoy haciendo el posgrado. Acude el 7 de febrero del 2019, una paciente residente en Guayaquil, religión católica, casada, como antecedentes patológicos personales, tenemos que tenía como antecedentes litiasis renal, trastornos obsesivo-compulsivo en tratamiento con clonazepam. Entre los antecedentes quirúrgicos tenía una sola cesárea. Entre los antecedentes ginecobstétricos tenía 4 embarazos, de los cuales 3 fueron abortos y una cesárea, ¿ya? Con un periodo intergenésico de 1 año del aborto y de 11 años la cesárea, con un FUN del 5 de agosto del 2018. ¿Ya? El motivo de consulta de la paciente fue prurito generalizado, ¿ya? Con un cuadro clínico de 3 semanas de prurito generalizado que inicialmente había aparecido en las palmas de las manos, en la planta de los pies, ¿ya? Además de esto, la paciente presentó coluria, cursando un embarazo de 26.4 semanas de gestación. En cuanto al examen físico, no hubo ninguna alteración en el examen físico. Lo que llamaba la atención fue escoriaciones por rascado en las extremidades, que fue por el prurito que le causó, ¿no? Al tacto vaginal, cervix entreabierto. En cuanto a los signos vitales, estaba dentro de parámetros normales con un score de mama de 0. Se le realizó exámenes de laboratorio. Vemos que la biometría estaba dentro de parámetros normales y el perfil hepatobiliar también se encontraba dentro de parámetros normales. En emergencia se le diagnosticó como un embarazo de 26 semanas más colestasis gravídica. En realidad se le dio el diagnóstico de colestasis gravídica por el prurito que presentó la paciente, que vamos a ver más adelante por qué se da el diagnóstico, ¿no? Se decide enviarla a la casa a la paciente con ácido ursodesoxicólico, 250 miligramos, vía oral cada 8 horas, con un alto riesgo obstétrico. Y se le indica a la paciente que acuda a consulta externa de medicina interna. Al día siguiente de la emergencia, la paciente acude a la consulta externa de medicina interna. La médico le ve el cuadro clínico del prurito generalizado, le aumenta la dosis de 250 que le habían dado, se la aumentan a 500 miligramos 3 veces al día, ¿no? Y se le indica que se debe hacer control de laboratorio, es decir, de perfil hepatobiliar cada 15 días. En ese momento, cursando embarazo de 26.5 semanas. La paciente acude al control ginecológico de alto riesgo al mes de haberse visto con la médico internista, ¿no? Igual la ginecóloga le indica que persista con el ácido ursodesoxicólico, ya que este le había mejorado el prurito, y que se mantenga igual en consulta cada 2 semanas, ¿ya? Indicando en este tiempo embarazo de 31 semanas más colestasis. 11 días después de la cita con la ginecóloga, la paciente acude al área de emergencia con un cuadro clínico
de 24 horas de evolución de dolor pélvico y disminución de movimientos fetales, que esto fue lo que nos llamó la atención, lo que la paciente presentaba, ¿no? La disminución de movimientos fetales. En cuanto al examen físico, nada que llamara la atención, se vio los latidos del bebé, se corroboró que estaba vivo el bebé, 148 latidos por minuto. En cuanto al examen físico, los signos vitales, la paciente presentó un aumento de la presión arterial diastólica, como vemos aquí, 90 milímetros de mercurio, estaba taquicárdica y presentó proteinuria 1 cruz, ¿ya? Por lo cual dio un score mama de 5. Se realizó un eco obstétrico, el cual indica un embarazo de 35 semanas, indica hipermadurez placentaria con una placenta de 3/3 de madurez y un Doppler fetal normal, ¿ya? Por ende, se decide realizar el ingreso a hospitalización, más que todo por el diagnóstico de colestasis y más que todo por la disminución de movimientos fetales. Con un diagnóstico de embarazo de 35 semanas, amenaza de parto pretérmino, más preeclampsia leve, más colestasis intrahepática. Preeclampsia leve porque ya vimos que había presentado proteinuria y aumento de la presión arterial. Se le realizó una ecografía de abdomen a la paciente para descartar que haya alguna patología hepatobiliar que le esté provocando el prurito. Se descartó la patología hepatobiliar y lo que se diagnosticó fue la litiasis renal derecha, que ella ya tenía como antecedente, ¿no? Con un alto riesgo obstétrico. La paciente permaneció hospitalizada 6 días en nuestra casa de salud. Con estos diagnósticos recibió tratamiento a base de nifedipino, tanto para la amenaza de parto pretérmino como para la preeclampsia. Recibió ampicilina, recibió su maduración pulmonar y recibió el ácido urso desoxicólico para su tratamiento de la colestasis. Y fue dada de alta con un diagnóstico de embarazo de 34.5 semanas más colestasis. Y se le indicó a la paciente que obviamente se le daba el alta, pero que tenía que acudir semanalmente al hospital para realizarse sus controles de laboratorio. Pero la paciente acudió a los 8 días a la emergencia con un cuadro de 4 horas de evolución, con dolor pélvico, más ausencia de movimientos fetales y una exacerbación del prurito que había presentado, ¿no? Al examen físico, la paciente presentó ausencia de latidos cardíacos fetales. Para corroborar esto, se realizó un eco obstétrico, en la cual corrobora la ausencia de latidos cardíacos fetales y se da un diagnóstico de óbito fetal de 37 semanas, es decir, el bebé estaba obitado. ¿Ya? Se realizan exámenes de laboratorio, en la cual vemos un aumento de la transaminasa, bueno, principalmente de la TGO, que estaba aumentada el doble, estaba elevada la gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina, que vamos a ver adelante por qué estos se elevan en esta patología. Por ende, se realizó una cesárea segmentaria con diagnóstico de óbito fetal de 37 semanas, colestasis intrahepática del embarazo, más cesárea anterior una vez. Se obtiene un RN sexo hombre sin vida, con un peso de 2.284 gramos, con líquido teñido 3 cruz. O sea, esto es muy importante en esta patología que lo vamos a ver más adelante. Postquirúrgico, la paciente permaneció en UCI, con un diagnóstico de puerperio quirúrgico por óbito fetal, más preeclampsia severa. O sea, la paciente entró como preeclampsia leve, pero posteriormente ella desarrolló preeclampsia severa en el postquirúrgico. Luego de 5 días en UCI, la paciente fue dada de alta, asintomática, estable hemodinámicamente y con exámenes de laboratorio dentro de parámetros aceptables, ¿ya? Bueno, luego de haber visto el cuadro clínico que lamentablemente terminó en un óbito fetal, vamos a hablar en sí de la patología, ¿no? Tenemos que la colestasis intrahepática del embarazo, como les dije anteriormente, es la patología, enfermedad hepática del embarazo más común, ¿ya? Entre esos vemos que es una enfermedad muy poco estudiada, como les dije, tanto a nivel Ecuador como a nivel mundial. Se han descrito muchas teorías de las causas de esta enfermedad. Se describe que las causas pueden ser multifactoriales. Entre una de esas causas pueden ser las causas genéticas, como vemos aquí. Se ha descrito que puede haber una mutación en las proteínas de transporte hepatobiliar. Bueno, recordando fisiológicamente cómo se produce el transporte de los ácidos biliares, aquí vemos un esquema donde nos indica, estos son los hepatocitos, vemos que los ácidos biliares se forman a nivel del hepatocito, son exportados hacia la luz sinusoidal para formar la bilis a través de estos
receptores que vemos aquí, que son los que ayudan a exportar los ácidos biliares desde el hepatocito hacia afuera, ¿verdad? Entonces, al haber una mutación, como vemos aquí, hay una mutación de la proteína de resistencia a múltiples fármacos, que es esta de aquí. Esta proteína hace que el ácido biliar salga al exterior y forme la bilis, ¿no? Y también hay una mutación en la bomba de exportación de sales biliares, que vemos que es esta, que cumple la misma función. Entonces, al haber una alteración de estos receptores, el ácido biliar, por ende, no se exporta hacia la luz sinusoidal, no sale al exterior para formar la bilis, por ende, este contenido de sales biliares no va a excretarse a la luz del intestino, que por lo general llega al duodeno y llega hasta el ilium, y estos mismos ácidos biliares van a ser reabsorbidos a nivel intestinal para llegar otra vez al hepatocito por medio de la circulación enterohepática, ¿no? Sabemos que también normalmente estos sales biliares que son reabsorbidos, la otra parte que no se reabsorbe va a ser eliminada por medio de las heces, por medio del urobilinógeno. Pero como en esta enfermedad no se excretan los ácidos biliares, estos no se excretan, no se eliminan y por ende aumentan en sangre y son los responsables de toda la patología que vamos a ver más adelante. Otra teoría de la causa de esta enfermedad son las causas hormonales, como vemos aquí. Se ha involucrado principalmente dos hormonas, el estrógeno y la progesterona, principalmente los metabolitos sulfatados. Esta teoría de causa hormonal ha sido muy aceptada, ya que se ha demostrado que la mayoría de estas patologías se produce sobre todo en embarazos gemelares, que tienen alta sobrecarga hormonal. Y también se ha aceptado esta teoría, ya que, como vimos, esta enfermedad se produce principalmente en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, en el tercer trimestre del embarazo hay mayor sobrecarga hormonal, entonces hay mayor riesgo de que se produzca la enfermedad en este trimestre. ¿Ya? Como vemos aquí, el estrógeno, bueno, entre ellos el principal, que es el estradiol, este estradiol va a actuar inhibiendo a la bomba exportadora de sales biliares, por ende inhibe a esa bomba y por ende los ácidos biliares no son excretados hacia el exterior. ¿Ya? La progesterona, en cambio, mediante sus metabolitos sulfatados, esta actúa a nivel del factor farsenoide, que es un receptor que va a regular tanto al receptor multidrogo resistente y al receptor, a la bomba exportadora de ácidos biliares. Entonces, al inhibir este receptor, por ende, también inhibe los receptores de acá y no se produce la excreción de ácidos biliares. ¿Ya? Y esta es la causa de por qué se produce la enfermedad, un aumento de ácidos biliares en sangre. Otra causa que no ha sido muy establecida es las causas ambientales, porque no se ha establecido el mecanismo de por qué produce la enfermedad, pero se ha relacionado a esto, como es la época invernal, la baja dieta en selenio, que principalmente se encuentra en el trigo, el pollo, la carne, y disminución de la vitamina D. Pero esto realmente no se ha demostrado por qué produce la enfermedad. En cuanto a la patogenia, como vimos, al no haber una excreción de ácidos biliares a la luz del hepatocito, vemos que esto produce un bloqueo del flujo biliar, produciendo una colestasis. Por eso es el nombre colestasis. ¿Ya? Esto a su vez va a producir un aumento de las enzimas colestásicas, entre esas aumento de la fosfatasa alcalina, de la GGT, va a producir un aumento de los componentes de la bilis, porque no se van a poder excretar normalmente, va a producir un aumento de ácidos biliares, aumento de bilirrubinas, principalmente la directa, aumento del colesterol, va a producir, a su vez, estos aumentos de estos componentes van a producir ictericia, coluria, colia, y entre esos el prurito, que es lo más característico de la enfermedad. A su vez, esta colestasis va a producir una citolisis, va a producir una necrosis y una apoptosis de los hepatocitos, ¿ya? Esto conlleva a su vez a producir un aumento de las enzimas hepáticas, de las TGO y de la TGP. A su vez, estos ácidos biliares van a aumentar en el suero materno y van a aumentar los ácidos biliares en sangre fetal. Tenemos que normalmente, como vemos en esta gráfica aquí, normalmente los ácidos biliares que se producen en el feto son transportados por vía placentaria hacia la madre para que la madre los pueda eliminar por la vía enterohepática, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Al haber un aumento de los sales biliares a nivel materno, este flujo que normalmente es de feto a madre se invierte,
por haber un aumento de ácidos biliares en la madre, ¿no? Entonces, estos pasan de la madre al feto, haciendo que aumenten los sales biliares en el feto y provoque toda la patología que vamos a ver más adelante en el feto. Tenemos que los factores de riesgo de la colestasis intrahepática del embarazo van a ser la gestación múltiple, que ya vimos anteriormente. A mayor sobrecarga hormonal, mayor riesgo de que se produzca la enfermedad. Que haya antecedentes familiares o antecedentes patológicos personales de haber tenido una colestasis intrahepática en el embarazo anterior, también es un factor de riesgo. Haber presentado antecedentes de alguna patología hepática previa, ya sea hepatitis, cirrosis, o coleolitiasis, también puede conllevar un riesgo de presentar la enfermedad. Y la edad avanzada, como vemos aquí. Aquí vemos un cuadro que nos habla sobre la epidemiología de la enfermedad. Tenemos que a nivel mundial la incidencia de esta patología es del 0,2 al 2% de todos los embarazos. Es frecuente que se produzca en raza indígena con predisposición genética para padecer la enfermedad, como vemos aquí. Este es un cuadro de un estudio que se realizó de la enfermedad, en la cual indica que hay bastante incidencia de esta, bueno, según esto, ¿no? Incidencia de la colestasis, sobre todo a nivel de América, en Bolivia, con una prevalencia de 9.2%, en Chile, del 4.7 a 6%, también se ha demostrado en algunas ciudades europeas y en Estados Unidos, sobre todo en población latina, en un 5.6%. Lamentablemente, como lo dije, no es una enfermedad muy conocida en el Ecuador, por ende no hay datos estadísticos sobre esta. Vamos a ver, en cuanto al diagnóstico, esta colestasis es principalmente, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Principalmente, como les dije anteriormente, se caracteriza por prurito, ¿ya? En un 80% de los casos va a estar presente el prurito. Más bien, algunos artículos indican que solamente el prurito va a ser el que va a dar el diagnóstico de la colestasis gravídica. Ya, este prurito, como les dije, inicia principalmente a nivel de la palma de las manos, planta de los pies, que luego puede generalizarse a todo el cuerpo, ¿ya? Se caracteriza este prurito que es principalmente nocturno, que se produce en la segunda o tercer trimestre del embarazo y que no presenta rash. Eso es muy importante, que este prurito no se acompaña ni de rash, ni de lesiones dérmicas, ni de ampollas, ni de ninguna lesión, ¿ya? Porque eso ya descartaría un poco el diagnóstico. Se caracteriza también en un 20% de los casos de ictericia, malestar general, estiatorrea. Esta estiatorrea se va a producir principalmente porque al no haber producción normal de la bilis, esta no pasa adecuadamente al intestino y por ende estas no van a ayudar a la absorción de lípidos a nivel del intestino, haciendo que se produzca la estiatorrea. Lo característico de esta enfermedad es que la sintomatología de la paciente finaliza a las 2 o 3 semanas posterior al parto, es decir, es una enfermedad reversible. Es decir, que luego que se culmina la gestación, la patología y la sintomatología desaparece. En cuanto al diagnóstico por medio de laboratorio, vemos que lo principal que se va a alterar en esta patología son los ácidos biliares, ¿ya? Principalmente el ácido cólico en un 90% de los casos. Esto en realidad nos ayuda mucho para el diagnóstico, pero lamentablemente en el Ecuador no existe esta prueba diagnóstica. Esta prueba no se realiza en el Ecuador, por ende es que esta patología no es realmente diagnosticada, ¿ya? La mayoría de artículos, estudios, clasifican a esta colestasis de acuerdo a leve, grave y muy grave, de acuerdo a los valores de los ácidos biliares. Tenemos que la enfermedad se diagnostica con ácidos biliares mayor a 10 micromoles por litro. Puede ser leve, de 10 a 39 micromoles, grave cuando los ácidos biliares son de 40 a 99 micromoles, y muy grave cuando son más de 100, ¿no? Puede también elevarse, como vimos anteriormente, fisiopatológicamente, las transaminasas en un 60%, que no siempre se elevan en la patología. La fosfatasa alcalina también puede estar elevada, pero esta realmente no nos ayuda en el diagnóstico, ya que normalmente en el embarazo la fosfatasa alcalina va a estar elevada por la producción placentaria y ósea de la fosfatasa alcalina.
Vamos que también puede haber hiperbilirrubinemia en un 25% y la gamma glutamil transpeptidasa puede estar normal o aumentada, que esto en realidad no nos ayuda para el diagnóstico. Lo que realmente nos ayuda al diagnóstico son los ácidos biliares. Se debe realizar siempre, de forma rutinaria, para el diagnóstico de la enfermedad, una ecografía hepatobiliar. Sobre todo para descartar que haya patologías del árbol biliar que nos esté causando también aumento de las enzimas hepáticas o de las enzimas de colestasis. Aquí vemos un cuadro, el cual nos indica el diagnóstico diferencial de la colestasis. El diagnóstico diferencial puede ser tanto por el prurito o como las enzimas hepáticas elevadas, ¿no? Vemos que el prurito puede hacerse un diferencial con pruritis gravídico, con dermatitis atópicas, reacciones alérgicas. Como dije, el diagnóstico de la colestasis es solo prurito a nivel de palmas y planta de manos y de predominio nocturno. ¿Ya? Si produce lesiones en piel, se descarta la patología. También por las alteraciones de las enzimas hepáticas se la puede hacer un diagnóstico diferencial con preeclampsia, con hepatitis virales, con hepatitis autoinmunes o alguna obstrucción del árbol hepatobiliar que esté provocando el síndrome colestásico. Aquí vemos otro cuadro que, de las principales hepatopatías que se producen en la gestación, entre esas la hiperemesis gravídica, y lo que realmente nos puede llegar a confundir con la patología que vemos aquí, que se produce en el tercer trimestre del embarazo, segundo y tercer trimestre, que es la preeclampsia, la colestasis y la esteatosis aguda gravídica. Estas son tres patologías que pueden confundir el diagnóstico. Como vemos aquí, lo característico de la colestasis gravídica va a ser el prurito. ¿Ya? Paciente que tenga prurito embarazada, sobre todo en el tercer trimestre, es colestasis gravídica hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Mientras que la esteatosis aguda gravídica más bien se caracteriza por dolor abdominal, vómitos, insuficiencia hepática, que eso es lo más frecuente en la esteatosis aguda, la insuficiencia hepática y que es una enfermedad fulminante. Y la preeclampsia, obviamente, que va a estar acompañada con dolor abdominal, con presiones arteriales elevadas. Esto es lo que más nos interesa sobre esta patología, son los efectos adversos fetales que va a ocasionar esta, ¿no? La mayoría de artículos, la mayoría de las guías concuerdan de que estos efectos adversos se van a producir con ácidos biliares más de 40 micromoles por litro, es decir, con una colestasis grave, ¿no? Más de 40, y algunos artículos correlacionan estos ácidos biliares más de 40 con la LT más de 200, ¿ya? Aunque no hay artículos que en realidad correlacionen las transaminasas con los efectos adversos fetales. Entre los efectos fetales que puede producir esta enfermedad tenemos el parto pretérmino en un 60% de los casos. ¿Por qué se produce el parto pretérmino en los pacientes con colestasis gravídica? Tenemos que estos ácidos biliares que están aumentados en el feto, porque también se le ven en el feto, estos ácidos biliares van a estimular, como vemos aquí, a nivel del útero va a haber receptores de oxitocina. Entonces, estos ácidos biliares lo que van a hacer es estimular los receptores de oxitocina que se encuentran aquí en el útero, haciendo que este útero se contraiga y por ende pueda producir el parto pretérmino, ¿no? La salida de meconio a nivel de líquido amniótico en un 27% de los casos, vemos que a nivel del feto, estos ácidos biliares van a estimular el intestino y van a estimular la peristaltis del mismo, haciendo que el bebé, el feto, expulse meconio y pueda aspirarlo, ¿no? Otra complicación es la bradicardia fetal en un 14% de los casos, como vemos aquí. Estos ácidos biliares van a actuar a nivel de los miocitos del corazón del feto, haciendo que estos tengan trastorno del ritmo y produzcan una bradicardia fetal. También puede producir un distrés respiratorio en el feto en un 41% de los casos. ¿Por qué? Porque los ácidos biliares en el feto van a disminuir el surfactante normal que hay en los pulmones del bebé, haciendo que haya atelectasia y distrés respiratorio. Y lo más temido, como les dije, es la muerte fetal.
La muerte fetal que puede darse en un 0,4 a 4,1% de los casos. En realidad no se ha establecido cuál es la causa de la muerte fetal de esta enfermedad, pero algunos autores en algunos artículos indican que la causa de la muerte fetal puede ser secundario a los trastornos del ritmo, es decir, a la bradicardia fetal que puede llevar a un paro cardíaco en el feto y la posterior muerte, ¿no? Aquí vemos varios estudios sobre la asociación de los efectos adversos fetales con la colestasis intrahepática del embarazo y los marcadores bioquímicos, es decir, los ácidos biliares. Según este estudio de Lancet del 2019, indica que el riesgo de muerte fetal principalmente se produce cuando hay ácidos biliares mayor a 100 micromoles por litro, ¿ya? Cuando están en estos valores, el riesgo de muerte fetal es muy frecuente, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Aquí hay otro artículo que nos indica que la muerte fetal, como dice aquí, la incidencia de muerte fetal en un 6,8% se produce con ácidos biliares más de 100 micromoles por litro. Además, este artículo y la mayoría de guías recomiendan que se debe considerar un parto pretérmino tardío. ¿A qué se refiere pretérmino tardío? Más o menos a las 36 semanas, 35-36 semanas, para evitar así que se produzca la muerte fetal. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo que se producen de esta patología? En la madre puede producir dislipidemia, puede hacer que traiga al mundo niños macrosómicos, que se produzca la preeclampsia, como vimos en esta paciente presentó preeclampsia porque presentó también colestasis intrahepática, entonces esta enfermedad también se asocia. Es más, algunos artículos indican que puede haber un cierto índice de insuficiencia placentaria en esta patología. También puede asociarse a enfermedades hepatobiliares, colelitiasis o alguna otra enfermedad. En cuanto al tratamiento de la colestasis gravídica, tenemos que principalmente es el ácido ursodesoxicólico, ¿ya? Este ácido ursodesoxicólico es un ácido biliar hidrofílico que va a estimular la síntesis y la inserción de los transportadores de ácidos biliares en la membrana del hepatocito. Al estabilizar esto, a estabilizar los receptores, se va a producir la correcta excreción de los ácidos biliares. ¿Ya? Los síntomas en realidad luego del tratamiento van a mejorar 1 a 2 semanas después de iniciar el tratamiento, ¿ya? Mientras que los exámenes laboratorios van a mejorar después de 3 a 4 semanas de tratamiento. La dosis habitual del ácido ursodesoxicólico es de 10 a 15 miligramos por kilogramo día o 300 miligramos 2 a 3 veces por día. En realidad en el Ecuador, como la presentación viene de 250 miligramos, se opta por dar un tratamiento en los casos leves de 250 miligramos vía oral cada 8 horas y en los casos graves, dar 500 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que el ácido ursodesoxicólico lo que va a hacer solo es disminuir la sintomatología, es decir, va a disminuir el prurito y va a disminuir los ácidos biliares y las pruebas hepáticas. O sea, solamente mejora la clínica y el laboratorio, pero como vemos aquí, no reduce los resultados perinatales adversos, ¿ya? Aquí vemos un artículo de Lancet 2019 del estudio Pitches, que fue un estudio randomizado, el cual nos compara, ¿no?, el ácido ursodesoxicólico con el placebo. Bueno, en realidad, en cuanto a los efectos adversos fetales, no se demostró que había mejoría tanto dando ácido ursodesoxicólico o no dando, ¿ya? Como vemos aquí en la interpretación del estudio, vemos que el ácido ursodesoxicólico no va a reducir los efectos adversos fetales en el feto. O sea, no va a reducir la muerte fetal, ni va a reducir que haya líquido teñido, ni nada de eso. Lamentablemente, solamente mejora la sintomatología. Tenemos otros medicamentos utilizados en la colestasis. Tenemos la rifampicina, que es un antituberculoso. Este es un tratamiento de segunda línea, el cual lo mismo, igual que el ácido ursodesoxicólico, solamente va a mejorar el prurito y los parámetros de laboratorio, pero no mejora los efectos adversos fetales, con una dosis de 150 a 300 miligramos cada 12 horas. Tenemos también la dexametasona. Esta dexametasona no se la va a utilizar como tratamiento de la sintomatología de la enfermedad. Solamente está indicado utilizar dexametasona como maduración pulmonar.
También se puede utilizar para el alivio de la sintomatología, para el alivio del prurito, la hidroxicina, conocida como Atarax, utilizando dosis de 25 a 50 miligramos cada 8 horas. También se puede utilizar la vitamina K. Esta vitamina K que normalmente puede disminuirse en esta patología debido a la esteatorrea. Al haber esteatorrea se produce una disminución de las vitaminas liposolubles, entre esas la vitamina K. Al disminuir la vitamina K, esta puede conllevar a que haya hemorragia en el feto o puede hacer que haya hemorragia posparto en la mujer que conlleva esta enfermedad. Entonces, como profilaxis en una paciente que tenga los tiempos prolongados en esta patología, se debe dar vitamina K de 5 a 10 miligramos vía oral diario hasta que se dé el parto. Aquí vemos otro artículo, bueno, que como resumen nos indica que se debe solicitar pruebas de función hepática semanalmente en estas pacientes, ya que a medida que avanza la gestación, aumentan los ácidos biliares y aumentan los efectos adversos fetales. Y esto fue lo que se le dijo a la paciente. Se le dijo que tenía que acudir semanalmente al hospital para realizar las pruebas de laboratorio para ver que no se eleven las enzimas hepáticas y no haya más riesgo de que se haya abortado el bebé. Pero lamentablemente la paciente, ella fue un caso excepcional, en la cual ella al inicio nunca presentó elevación de las pruebas hepáticas. Nunca. Ella solo presentó la sintomatología, pero no presentó alteraciones en el laboratorio. Entonces, ella tenía que haber ido cada 72 horas o semanalmente al hospital para, sobre todo, determinar la viabilidad fetal y hacer el control del laboratorio. ¿Ya? Eso es muy importante. Lo más importante también es cuándo finalizar la gestación. ¿Ya? La mayoría de guías, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, el Colegio Real de Ginecobstetricia, todos llegan a la conclusión de que se debe contemplar un parto prematuro cuando no existe mejoría en los parámetros clínicos y hay una exacerbación de los síntomas. Es decir, que a pesar del ácido ursodesoxicólico, la paciente persiste con prurito, se debe de considerar finalizar la gestación. ¿Ya? También el Colegio Real de Ginecobstetricia, ellos sugieren inducir un parto temprano en embarazos con trastornos bioquímicos graves, es decir, que tengan más de 40 micromoles de ácidos biliares a las 30 semanas, es decir, concluir el embarazo a las 37 semanas. Mientras que el Colegio Americano de Ginecobstetricia indica que se debe realizar o inducir el parto a las 36, 37 semanas, obviamente cuando los ácidos biliares sean mayores a 40 micromoles. Pero bueno, ha habido un consenso realmente en la cual se indica que el embarazo se debería culminar a las 36, 37 semanas, dependiendo principalmente de la sintomatología de la paciente. ¿Ya? La vía del parto vaginal o cesárea va a depender de las condiciones obstétricas de la paciente. Es decir, que no porque tiene colestasis gravídica va a ser indicación de cesárea. La paciente, si ha tenido partos anteriores y tiene un cuello favorable, debería ir para parto. Obviamente, si se decide la vía del parto, se debe tener monitorizado al feto para determinar la viabilidad siempre, ¿ya? Porque como es una patología que realmente no se sabe realmente cómo actúa en el feto, este podría ubicarse en cualquier momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta patología. En cuanto a conclusiones, ya tenemos que la colestasis intrahepática del embarazo es una patología compleja y potencialmente peligrosa para el feto y poco comprendida por el personal. Como vimos en la bibliografía, a nivel mundial esta patología es muy frecuente. Todo el mundo en los artículos dicen que es una patología muy frecuente en el embarazo, pero con una incidencia del 2%, ¿ya? Pero lamentablemente, yo he visto, bueno, en mi hospital, que veo muchas embarazadas, he visto que sí es frecuente. He visto solamente 4 pacientes con colestasis gravídica en solo un mes, imagínense. Eso quiere decir que sí es frecuente, pero no es estudiada y no es diagnosticada. Muchas pacientes vienen transferidas de algunas provincias con prurito, con niños ovitados y nunca fueron diagnosticadas como colestasis gravídica. Entonces, la patología está presente, solo que no es diagnosticada. Entonces, me parece un tema muy importante y que ustedes lo sepan porque es una patología que debe diagnosticarse a tiempo para tratar de evitar las complicaciones del feto. ¿Ya? Como vemos aquí, otra conclusión es que los exámenes de laboratorio no siempre se van a correlacionar con la sintomatología
ni con los efectos adversos fetales. Es decir, que si la paciente presenta transaminasas normales, enzimas hepáticas normales, pero la paciente presenta el prurito y presenta la enfermedad, no hay que subestimar esta, hay que estar pendiente de la viabilidad del feto. También el manejo con otras especialidades, el gastroenterólogo sobre todo, y tener presente, como dije, que el ácido ursodesoxicólico no va a reducir los efectos adversos fetales. Solamente nos va a ayudar a disminuir los ácidos biliares, a disminuir la sintomatología, pero no nos va a garantizar que haya efectos adversos fetales. Bueno, y como refrán, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. De Claude Berner. Gracias. Esta fue la exposición de la doctora Sui Lan, a la cual le agradecemos por su brillante y destacadas palabras que nos ha dado. Es oportuno decirle, doctora, que de parte del grupo de ACEPROSA estamos muy agradecidos por su participación, y a todos nuestros participantes los invitamos en este momento a que si tienen que realizar una pregunta pueden desactivar su micrófono o escribirla en el chat. Nos escriben en el chat: excelente, doctora Khan, de parte de la doctora Jun Borges. Vamos a dar unos segunditos más si es que existe otro tipo de comentario o pregunta del público. No existe otra pregunta. Doctora Sui Lan Khan, le agradecemos por parte del grupo de ACEPROSA por su participación la tarde y noche del día de hoy, 29 de agosto. Ok, gracias a ustedes. Buenas noches. Igualmente, invitamos a la doctora Rebeca Moncada a que se una a este panel. Le pido muy amablemente que active su micrófono y su cámara, si es tan amable. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, muy bien, la escuchamos fuerte y claro. Tengo el gusto de presentar a la doctora Rebeca Moncada. Ella es médico posgradista. Ella nos va a hablar la tarde y noche de hoy sobre el tema problemas de la unidad de cuidados intensivos en la eclampsia y el síndrome de HELLP. Doctora, le estamos viendo sus diapositivas y le escuchamos fuerte y claro. Ok. Sí se observan, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Vamos. Ok, buenas tardes con los asistentes. Continuando con lo que es la exposición del día de hoy, hablaremos sobre las complicaciones de síndromes hipertensivos en lo que es el embarazo que conllevan una asistencia por la unidad de cuidados intensivos. El propósito de esta charla es discutir los problemas encontrados en la unidad de cuidados intensivos en términos de manejo de la eclampsia y el síndrome de HELLP como sus complicaciones, así como describir la incidencia y el perfil clínico y epidemiológico de las pacientes con preeclampsia grave que requieren el ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Pues bien, la preeclampsia es un trastorno multisistémico que complica del 3 al 8% de todos los embarazos. Esta se caracteriza por la alteración fisiológica de lo que es las células endoteliales en las arterias espirales del útero. Estas van a producir pues, una inadecuada invasión del citotrofoblasto en estas arterias, con lo que altera la placentación y se desarrolla un síndrome isquémico en lo que es el tejido placentario y el compromiso de varios órganos maternos. Bueno, se han postulado varios mecanismos fisiopatológicos como el hipóxico, el metabólico, el inmune y el genético, lo que va a llevar a una respuesta inflamatoria sistémica exagerada. Al principio del siglo pasado, pues, un número considerable de embarazadas morían a consecuencias de la gestación, identificándose claramente que están dentro de sus patologías la hemorragia, la infección, la preeclampsia como causas principales de mortalidad. El síndrome de HELLP pues, ocurre aproximadamente en un 0.5 a un 0.9% de todos los embarazos y en 10 a 20% de los embarazos complicados por preeclampsia severa. A nivel mundial tenemos la preeclampsia causa 70.000 muertes maternas y 50.000 muertes infantiles anualmente. La eclampsia es responsable de otras 50.000 muertes maternas
Y el síndrome de HELLP pues se asocia a una mortalidad materna del 3.5% al 24.2% y una mortalidad perinatal aproximada del 7.7 al 60%. La mortalidad materna asociada con el síndrome de HELLP se debe principalmente a las complicaciones en lo que es la insuficiencia renal, coagulopatías, edema pulmonar, cerebral, desprendimiento prematuro de la placenta, hemorragia hepática y un shock hipovolémico. Si hay un indicador que califique cualquier sistema y políticas de una salud pública de un país, es a través de la determinación de las tasas de muerte materna. Sin embargo, pues en los mejores países emergentes no ha mostrado mayor reducción ni indicios de mejorar este problema. Se ha establecido pues que un 99% de lo que son las muertes maternas son en países subdesarrollados. Aquí pues hasta la semana 32 se habían notificado 111 muertes maternas en lo que es Ecuador, que corresponde pues a 100 muertes de lo que es en 42 días de su puerperio. Y las otras 11 muertes maternas pues es ya una muerte tardía. Comparando pues las muertes maternas del 2020 con el 2019, hay un aumento de 22 muertes maternas en este año 2020. Las principales causas maternas en lo que es sus diagnósticos o su causa, tenemos a los trastornos hipertensivos, como podemos observar en el recuadro verde, con el 32%, hemorragias obstétricas el 15% y las causas indirectas en un 35%. Pues bien, las provincias pues, que notifican mayor número de muertes maternas son Guayas con 24 muertes maternas, Pichincha con 15 muertes maternas, Manabí en 13 muertes maternas, Azuay 8 muertes maternas y Chimborazo. En lo que es el cuadro de la derecha podemos observar los grupos donde los diagnósticos que más se han sido la causa de una muerte materna. Ahí tenemos el grupo número 2, donde tenemos la eclampsia en el puerperio, preeclampsia cerebral y síndrome de HELLP. En lo que corresponde al grupo 7, que son los grupos de muertes indirectas, no obstétricas, tenemos pues obviamente la pandemia que estamos cruzando, pues con 21 muertes. Ok. La preeclampsia se define como la aparición de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 de lo que es el embarazo. Esta se suele acompañar por lo general de edema, pero no es necesaria su presentación para ser diagnosticada. Es una enfermedad pues característica y propia del embarazo, en la que puede tratarse los síntomas, pero solamente se cura con lo que es la interrupción del embarazo. Si esta pues no se trata adecuadamente, puede causar graves complicaciones tanto para la mujer gestante como para el feto. Puede complicarse pues con trombocitopenia, deteriorar lo que es la función hepática, una insuficiente renal de nueva aparición, puede tener edema pulmonar y tener trastornos cerebrales. En lo que respecta a los criterios de diagnóstico, tenemos una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio, una presión diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, 2 ocasiones presentando estas hipertensiones con al menos 4 horas de diferencia, una proteinuria mayor de 300 miligramos, en una gestante mayor de 20 semanas de gestación que se haya en las semanas anteriores tenido pues presiones previamente normales. La proteinuria acá lo que es la preeclampsia, en lo que es ya grave, tenemos una presión de 160 en la sistólica y 110 en lo que es la diastólica. También podemos encontrar en esta preeclampsia ya grave síntomas de afección del sistema nervioso central, como lo que es hiperreflexia, cefaleas, alteraciones visuales. Aquí ya estamos hablando pues, de una preeclampsia severa. La eclampsia pues, se denomina así a las convulsiones similares en una crisis epiléptica aparecidas en el contexto de una preeclampsia o hiperreflexia, descartando alguna afección cerebral preexistente u otras causas como son malformaciones arteriovenosas, rupturas de aneurisma. Estas pueden ocurrir antes, durante o después del parto. Tenemos predictores clínicos como lo es el dolor occipital o frontal permanente,
visión borrosa, fotofobia, dolor en epigastrio, alteración del estado mental. En cuanto al síndrome de Hell, pues este nombre viene del acrónimo compuesto por la abreviación en inglés de los signos que la caracterizan: hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y el bajo recuento de plaquetas. Es un síndrome grave de comienzo insidioso, en el que pues, puede confundir pues, muchas veces con su etiología y asimismo pues, no llevar un correcto diagnóstico. El síndrome de Hell pues, ocurre aproximadamente en el 0.5 al 0.9% de todos los embarazos y en el 10 a 20% de los embarazos complicados por preeclampsia severa. La mortalidad materna asociada a este síndrome es principalmente por las complicaciones como un SID, un edema pulmonar, un edema cerebral, el desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia hepática y shock hipovolémico. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos diagnóstico de presunción, de probabilidad y de certeza. De presunción, pues tenemos varios signos y síntomas aislados: dolor en hipocondrio derecho o epigastrio, náuseas, vómitos, hipertensión, o ya tenemos edema. De probabilidad, tenemos un recuento plaquetario menos de 150.000, pero mayor de 100.000, y unas enzimas hepáticas alteradas. En lo que ya es un diagnóstico de certeza, pues los límites analíticos que fueron establecidos por CIBAI en lo que son plaquetas menor de 100.000, una ST de 70, una LDH de 600, podemos encontrar también TP y TTP prolongados y lo que son en el flotis de sanguíneo, esquitocitos. La admisión de gestantes en lo que es el área crítica es un reto tanto para ginecólogos como para intensivistas, debido pues a los cambios fisiológicos que estos se producen en los órganos durante lo que es el periodo del embarazo y el posparto. Estos pueden pues complicar las enfermedades ya de la paciente y del feto. Por tanto, podemos reducir esta mortalidad si se requiere un manejo ya intensivo con lo que es la admisión en la terapia intensiva. Recientemente pues, se ha determinado que la tasa de admisión en lo que es la UCI corresponde al 0.9 al 1.84% del total de los embarazos. A su vez, pues también Sauer y Coles han planteado lo que es el 0.8 por cada 1.000 nacidos vivos. Aunque el tratamiento de la preeclampsia y el síndrome de Hell es similar, estas dos condiciones deben considerarse como entidades separadas, ya que los cambios pues, del sistema renina-angiotensina, la hipertensión, la proteinuria, pueden estar ausentes en lo que es el síndrome de Hell. Se va a recomendar lo que es la atención en la unidad de cuidados intensivos cuando ya hay falla de uno o dos más órganos o requiere un soporte ventilatorio, así como la estrecha monitorización de lo que son los signos vitales, maternos, fetales o complicaciones, para así poder decidir una interrupción de lo que es el embarazo por el bienestar de la madre y el bebé. Bueno, en virtud de lo que hemos planteado anteriormente, señalado, el repunte de muerte materna pues, en el país, aunque sea controvertido, el manejo expectante puede ser aceptable antes de las 34 semanas en un hospital pues, de tercer nivel. Esto debe incluir lo que es una evaluación materna, una evaluación fetal, con la estrecha vigilancia de los signos vitales, un Doppler fetal, cardiotocografía, así como exámenes de laboratorio que son hemogramas, pruebas hepáticas, pruebas renales, un lactato de deshidrogenasa, pruebas de coagulación. Además de lo que es la terapia con corticosteroides, tratamiento antihipertensivo, sulfato de magnesio, esto se recomienda son de las 24 a 34 semanas, ya que si nosotros sospechamos de que hay ya riesgo fetal o materno, pues se debe interrumpir el embarazo con una cesárea o un parto. Con respecto a la transfusión de plaquetas, se sugiere la transfusión de plaquetas en el síndrome de Hell clase 1, que es la trombocitopenia menos de 50.000. Para la cesárea o menos de 20.000, lo que es un parto. En lo que es el síndrome de Hell, pues tenemos complicaciones como es la coagulación intravascular diseminada, el síndrome de estrés respiratorio agudo, la inestabilidad cardiovascular y un accidente cerebrovascular, fallo renal agudo y sepsis.
así como la difusión hepática, la ruptura hepática o el hematoma hepático. En lo que respecta a la coagulación intravascular diseminada, en la preeclampsia o el síndrome HELLP, esto requiere pues un parto por cesárea, un parto o una cesárea de manera urgente, así como un manejo integral por las varias especialidades si lo llegara a requerir. Un manejo hemostático rápido, es decir, pues transfusiones de hemoderivados, contracción manual o farmacológica de lo que es el útero. Una vigilancia clínica y de laboratorio para así poder tener una recuperación espontánea entre las 24 y 48 horas. En lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, es una complicación que afecta más o menos al menos el 1% de los pacientes con síndrome de HELLP. Esto de aquí, pues las tasas de mortalidad ante parto y posparto son del 23 y el 50% respectivamente. En lo que es la inestabilidad cardiovascular y el accidente cerebrovascular, tenemos que se han encontrado un mayor riesgo de hemorragia intracerebral y accidente cerebrovascular no hemorrágico en pacientes que tengan neuroimágenes que muestran un edema cerebral resultante de trastornos vasomotores, en principal causa de lo que es el déficit neurológico de estos pacientes. Algunos estudios pues no han demostrado una asociación con el HEP, pero asimismo hay otros estudios que muestran hasta un 40% de esta presentación. En lo que es el fallo renal agudo, tenemos del 1 a 2% en la preeclampsia y el eclampsia, y el 7.4% en lo que es el síndrome de HELLP. Esto es pues debido a las complicaciones hipertensivas pues inducidas por el embarazo. Aquí el manejo temprano es con la estabilización hemodinámica, el equilibrio de líquidos, la corrección de electrolitos y posiblemente pues la hemodiálisis con una estrecha monitorización del FED. En cuanto a las infecciones y sepsis, el embarazo de por sí predispone a lo que son las infecciones, pielonefritis, neumonías, endometritis y aborto séptico. El agente más común pues es el estreptococo beta hemolítico y la Escherichia coli. Por lo tanto, pues aquí se debe considerar la remoción de líquidos adecuados, antibióticos empíricos y medidas preventivas con las infecciones. La insuficiencia hepática y la hemorragia hepática y el hematoma hepático pues son complicaciones ya graves del sistema de HELP. El hematoma subcapsular afecta pues al 0.9% al 1% de los que son los pacientes con síndrome de HELP. Es una ruptura de un hematoma subcapsular puede ser dar como resultado algo catastrófico y obviamente pues es de manejo quirúrgico. Sin embargo, se han informado recientemente que el tratamiento puede ser de manera conservadora siempre y cuando este hematoma pues no esté roto. El tratamiento conservador incluye lo que es transfusión de sangre según sea necesario, corrección de la coagulopatía e imágenes seriadas, ya sea pues ultrasonido o tomografía, para controlar lo que es el tamaño del hematoma. Como conclusiones, tenemos que la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP son afecciones graves y potencialmente mortales que enfrentan las mujeres embarazadas. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno a través de un equipo multidisciplinario en torno a lo que es la unidad de cuidados intensivos puede prevenir las complicaciones y reducir la morbimortalidad. Es adecuado el manejo expectante en casos no graves, incluida la terapia con corticosteroides antes de la semana 34 de gestación. Las transfusiones de plaquetas deben realizarse para recuentos de plaquetas menos de 20.000 y se recomienda pues el parto antes de las 34 si hay complicaciones maternas o fetales del síndrome de HELP o el eclampsia. Gracias. Esa fue la intervención de la doctora Rebeca Moncada. Le agradecemos de parte del equipo de ACEPROSA. Este es el momento indicado para que las personas que tengan algún tipo de pregunta o duda
puedan realizarla. Tenemos abierto nuestro chat y a su vez tenemos la disponibilidad de que desactiven su micrófono y realicen la pregunta directamente a la doctora. Doctora, de parte del equipo de ACEPROSA, le quedamos muy agradecidos por su participación la tarde y noche de hoy, 29 de agosto. Bueno, y a todos nuestros asistentes les recordamos que el día de mañana es nuestro último día de exposiciones. Les indicamos de que las preguntas ya están en la plataforma web www.aceprosa.com. Les recordamos que la evaluación está habilitada desde el 31 de agosto a las 0 horas con 0 minutos. Y van a tener disponibilidad de realizarla hasta las 23 horas con 59 minutos. Si no existe ninguna duda o pregunta, les quedamos muy agradecidos. Y nuevamente a la doctora Rebeca Moncada le agradecemos la participación de la tarde-noche de hoy. Muchas gracias a usted y a los asistentes. Gracias.